Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cecilia Fiore y hoy les vengo a explicar sobre los textos, desarrollando principalmente uno de ellos. ¿Qué es un texto? Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. También es conocida como una composición de caracteres imprimibles generados por un algoritmo descifrado que, aunque no tiene sentido para cualquier persona, sí puede ser descifrado por su destinatario original. Existen muchísimos tipos de texto, pero los más importantes y más reconocidos son el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto expositivo, el texto argumentativo y el texto directivo. Yo decidí enfocarme principalmente en el texto narrativo, es uno de mis favoritos. El texto narrativo es aquel en el que un narrador cuenta unos hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Los elementos que la caracterizan son el ambiente, que es como el marco o el espacio temporal, y el narrador y la estructura que vendría siendo como el planteamiento, el nudo y el desenlace. El texto narrativo posee una serie de características. Se dice que un texto narrativo tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector. Se caracteriza por la figura de un narrador quien puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia y estará en primera o segunda persona, o en caso de ser un narrador omnipresente, el relato estará en tercera persona. El autor es quien le da un estilo al texto narrativo. Puede ser directo, cuando reduce de manera literal y entre comillas lo que dice de cada personaje; indirecto, cuando el narrador presenta o describe lo que dicen los personajes; o libre, cuando se funden los estilos directos e indirectos. Los textos son muy útiles. Ahora explicaré la utilidad del texto narrativo. El propósito de todo el relato es siempre uno y el mismo: hacer que el receptor se imagine las acciones narradas a medida que le son contadas y lograr que viva la experiencia narrada como propia. Esto es fácil de observar en una narración literaria, como una novela o cuento, pero también es lo que está detrás de formas de narración mucho más cotidianas y comunes, como los chistes, las anécdotas o los recuerdos. Según muchos teóricos de la materia, es nuestra capacidad de narrar uno de los rasgos que nos hacen humanos, dado que nos permite ponernos en los zapatos del otro y fomentar todo un sentido de empatía, de igualdad y de sociedad, que no pueden verse en los animales. Como ejemplo, en los textos narrativos yo podría decir que puede ser como cuando como cuando contamos una historia. Por ejemplo, que nos pasa algo en un viaje, en la universidad, en una fiesta, y venimos y lo contamos como un chiste o simplemente como una anécdota. Yo pienso que eso sería un buen ejemplo para un texto narrativo. Estás narrando una historia en tercera persona, pero siendo como algo que te pasó. O sea, yo pienso que eso sería un buen ejemplo y una buena explicación para lo que sería un texto narrativo. Bueno, esta fue el fin de la presentación de los textos, abarcándome principalmente en los textos narrativos. Espero que les haya gustado. Asignatura Lenguaje y Comunicación 2, asignada por la profesora Benicia Navarro.